Bien, hermano, hoy, la última vez que yo estuve predicando, se me quedó una parte de la predicación. Y entonces yo dije, mira, vamos a dejarlo aquí porque no me daba el tiempo. Y entonces es basado en el Evangelio de Mateo. Eh, Nos quedamos en el versículo 16 donde decía, así lumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y básicamente la primera parte la tuvo Lisette, cuando Lisette nos estuvo compartiendo de que somos la sal de la tierra. La segunda parte vino siendo somos la luz. Pero yo diría que básicamente sería como la tercera parte. Y es las buenas obras que glorifican a Dios. Y por eso pues quiero compartirlo con ustedes porque es algo bien importante y entiendo que es bien relevante en estos tiempos que estamos viviendo. Yo no sé ustedes, pero yo en lo personal, mi corazón se estremece viendo tantas cosas que suceden. Y básicamente yo veo ese cumplimiento que en el fin de los tiempos lo bueno lo llamarán malo y lo malo lo llamarán bueno. Yo no sé si solamente soy yo el que lo ve así, pero yo veo que eso está sucediendo. Y la maldad siempre ha existido, pero estamos viviendo tiempos donde eso yo lo veo como más evidente. Yo he tenido conversaciones con diferentes personas donde cosas que claramente no son buenas, las quieren llamar buenas. Y uno dice, no debe ser. Y esos principios tienen que estar bien presentes en nosotros como cristianos, pero bien presentes, hermanos. Yo siempre lo he dicho, cuando nosotros llegamos a los pies del Maestro, escudriñamos su palabra, nos damos cuenta que blanco o negro, en las áreas grises que uno tiende a tener para justificar X o Y cosas, cuando vamos a la luz de la Escritura, de la palabra de Dios, es blanco o negro, hermano. Y por eso la iglesia tiene que ser bien relevante en estos tiempos, no solamente siendo la sal de la tierra, siendo la luz, sino haciendo las buenas obras. Porque Dios quiere que nosotros hagamos buenas obras. Y entonces si nos vamos al diccionario, pues uno diría que es obra. Y es como yo le digo, hermano, es bien terrible cuando uno trata de buscar definiciones, hay tantas. Eso es más sencillo cuando uno estaba en la escuela, era un solo diccionario, lo abrías, palabra, definición, and that's it. Pero hoy en día hay tanto, pero tanto y tanta información. Pero hubo una que me gustó, se las quiero leer, dice, una buena obra es toda actividad de un agente moral que procede de una motivación correcta, entre paréntesis el amor, está en conformidad con una norma moral adecuada, ley, y tiene como objetivo la gloria de algo digno, quiere decir Dios. Mi definición quizás para ahora, la mía, es que Dios ha sido tan bueno conmigo, tan misericordioso, me ha perdonado tanto, me ha dado tanto, que en agradecimiento a esa misericordia, a esa manifestación de su gracia en mi vida, yo quiero hacer lo que Dios me manda hacer. Que las obras son el fruto de todo eso de Dios en mi vida, hermano. Porque yo siempre digo, yo no soy bueno, hermano. Yo no soy bueno. Bueno es Dios, la palabra nos las enseña. El hacer lo bueno no siempre es algo que nos fluya, no es algo que esté en nuestra carne. Que alguien le haga un corte pastelillo y usted lo va a querer bendecir. Mira, a veces le va a costar, eso no le va a fluir. Porque yo también, relajando en casa y hablo con Angie, con las amistades cercanas, digo, el cielo no es aquí. Nosotros no estamos en el cielo todavía. Es como yo digo, no hay felicidad completa, eso es en el cielo. Porque hermano, seguimos luchando con mi yo, con nuestra carne. Y por eso hacer lo bueno no siempre es algo que va a fluir o que lo vamos a querer hacer. Pero mientras más nos acerquemos a Dios, lo bueno viene a nosotros. Mientras más escudriñemos su palabra, entendemos y se nos hace más fácil serlo. Mientras más lo busquemos en oración, mientras más permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, lo vamos a poder ser.
Pero es bien importante que nosotros tengamos claro también, y esto es algo que mucha gente quizá lo debate, y es que las obras no las hacemos para tener salvación. Y eso está dentro de las 20 verdades fundamentales de nosotros, lo que nosotros creemos. Porque la palabra nos enseña en Efesios, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que piensan que haciendo cosas buenas, pues Dios va a tener misericordia de mí o me voy a ganar el cielo. Y hay personas que lo ven de esa forma. Como yo hago esta acción buena, pues Dios va a tener misericordia conmigo de lo malo que yo pueda hacer y se me cancela esa deuda. Hermano, y la salvación es un regalo de Dios. Es por fe en Jesucristo. Así que es algo que hay que tener bien claro de que no, las obras no las hacemos para salvación. Que Dios nos va a recompensar y que Dios va a hacer juicio sobre esas obras. Claro que sí. Pero entonces debemos tener claro que Dios espera de nosotros que nosotros hagamos buenas obras. Dios espera eso de ti y de mí. Lo espera de nosotros como iglesia. Pero para nosotros poder hacer buenas obras, y buenas obras que glorifiquen a Dios, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer su palabra. Mira, hermano, ayer tuvimos el taller de siembra. Y pues hay diferentes testimonios. Hoy en día a mí se me moría todo lo que sembraba, nada salía. Y pues uno dice, sembrar eso debe ser algo bien fácil. Pon la semilla y ya. Pero hermano, uno no siembra como le da la gana. Para que uno quiera tener buenos frutos, uno tiene que conocer cómo es que se siembra. Por eso es que uno va a la escuela, por eso es que uno estudia y uno aprende. Y por eso es que nosotros necesitamos como cristianos profundizar la palabra de Dios, porque en el taller ayer decía lo importante de lo que es la tierra, lo importante que le eches el agua. Hermano, y eso es más complicado de lo que para mí era, porque tienes que mojar la tierra, la coges, la exprime, cuando salga unas gotitas, está más o menos en el punto perfecto, entonces lo pones en un área, lo aprietas, pero no lo aprietas mucho, pero entonces tienes la semilla era una cosita bien pequeñita, pero entonces la tienes que poner en un área específica, no la puedes llevar muy para abajo, ni muy para arriba, y el punto es, hermano, que las cosas tienen una forma de ser, así como las cosas vienen con manuales, la palabra es nuestro manual de vida. Pero nosotros por naturaleza, no sé si más los hombres que las mujeres, no tendemos a leer los manuales. Las esposas en esto podrán saber cuando tú sabes lo que estás haciendo, sí, y porque sobre este tornillo es que ponen uno de más por si acaso. Pero hermano, nosotros por lo general, yo creo que hago de esta forma y lo hago así porque yo creo tiene que ser. Muchas veces me ha pasado y esto los casados lo van a entender. Cuando vienen y te dicen, te lo dije, es que tenías que hacer este paso primero y brincaste al otro. ¿Verdad? Los casados, ¿verdad? Entenderán. Pero hermano, ese ejemplo de la siembra nos deja ver de que si yo entiendo que voy a darle un buen fruto, así como sembrar una semilla, tiene una forma específica de cómo hacerlo para que tengas una buena siembra. Así mismo son las buenas obras. Y las buenas obras para que sea Dios glorificado, hermano. Yo no sé si usted ha conocido personas que dicen, sí, yo lo sé. Yo recuerdo hace unos años atrás, yo fui a trabajar en un equipo, le voy a explicar a la tecnóloga médica, mira, cuando vayas a procesar la muestra, tienes que hacer esto en la máquina, tienes que tocar este botón, tienes que hacer esto otro. Y esa persona siempre me decía, yo sé. Y yo le volví a explicar, no, yo sé. Y a veces ese yo sé somos nosotros. Y a veces me sacaba, ¿verdad? Porque yo decía, después me generaba llamada de servicio, tenía que volver, porque como ella dice, yo todo lo sé, ponía los tubing al revés, invertido, hacía muchas cosas que entendía que era como yo sé. Hermano, y nosotros tenemos que ser conscientes que en Dios no importa los años que nosotros llevemos en los caminos del Señor, no importa cuántas veces nos hayamos leído la Biblia,
No importa todas las experiencias que nosotros hayamos tenido, el caminar en el Señor es algo constante, hermano. Esto no es como que llegué al bachillerato, a la maestría, al doctorado y ya no necesito leer más Biblia. Ya no necesito saber las instrucciones, lo que me enseña la palabra. Hermano, en los caminos del Señor no es así. Por eso es que esto es una relación constante. Por eso es que constantemente nosotros tenemos que escudriñar su palabra, porque hay cosas que quizás las hemos leído, sabemos cómo debe ser, sabemos cómo funciona, pero a veces se nos pueden olvidar algunos pasos. Y no sé si me hago entender, a veces se nos pueden olvidar algunos pasos básicos. Asimismo, cuando montamos algo, que las instrucciones, como ya yo lo monté, lo voy a montar y no necesito volver a leer. Y quizás cuando termino de armar todo, tengo que volver a quitar muchas cosas porque se me olvidó un paso. Hermano, por eso es que la palabra de Dios es algo constante. La palabra de Dios y el buscar su presencia es algo constante. ¿Y por qué nosotros necesitamos escudriñar la palabra de Dios, buscar su rostro para poder hacer buenas obras? Usted ha escuchado esto como que este término, uno no puede dar de lo que uno no tiene. ¿Lo ha escuchado? Si nosotros no nos llenamos de Dios, de su amor, de su palabra, es difícil dar. Por eso no podemos dar de lo que no tenemos, hermano. Porque yo les aseguro algo, hermano. Si usted se descuida en la palabra, si usted se descuida en la oración, la carne lo va a empezar a dominar. Las cosas que quizás usted señalaba o que usted sabe que no debe hacer, quizás las va a hacer. Hermano, y se los digo por mí. Hay cosas que uno se da cuenta cuando tú estás un poco como cogiendo lo más liviano, que es como lo digo, yo le decía años atrás, los dos perros que uno tiene, el que más tú alimentes es el que va a dominar en el momento que más tú necesites. Si alimento más la carne en el momento difícil, eso es lo que va a salir, pero si alimento el espíritu, eso es lo que va a salir. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha sido bueno con nosotros y Dios quiere que las personas puedan ver a Dios a través de nosotros. Hermano, y si la iglesia no hace buenas obras, ¿quién las va a hacer? Si la iglesia no hace las buenas obras, ¿quién las va a hacer? ¿Por qué, hermano? Hermano, por lo general todo lo que sucede en este mundo tiene alguna intención económica o algo que está detrás. Me explico. En general, en lo que es América, la salud es un negocio. Si usted no tiene un plan médico, por lo general los doctores no los quieren atender. Y yo recuerdo que una vez yo estaba en un doctor, el deducible eran como $10, el plan médico le paga como 20, cobraba 30, fue una persona sin plan médico y le querían cobrar $75. Y uno decía, pero si hubiera cobrado menos sin el plan. Pero se vuelve un negocio y uno entiende, hermano, que verdad el obrero es digno de su trabajo, que el que trabaja pues tiene deudas que pagar, préstamos y todo eso. Pero hermano, por lo general no hay nada por nada. Lo único que es gratis, hermano, es Dios. Porque por lo general todo lo demás tú tienes que pagar algo. Si tú quieres tener un carro, tienes que entonces comprarlo. Si tú necesitas compra alimentos, tú no puedes ir al supermercado y decir, mira, es que yo necesito. Y el supermercado va a decir, pues, te lo voy a regalar. Y lo que quiero dejar ver que muchas ocasiones uno lo ve cuando hay sucesos. Por ejemplo, cuando ocurre el huracán María, hubieron muchas ayudas que salieron. Y muchas ayudas eran porque venían fondos, porque daban ayuda. Alguien lo estaba pagando. Alguien estaba económicamente dando la provisión para que eso sucediera. Pero entonces muchas organizaciones dan esas ayudas porque es que hay dinero, hay una propuesta, hay algún fondo que está pagando. Pero genuinamente cuando el Espíritu Santo se está moviendo en una iglesia, la iglesia está llena del amor de Dios, usted quiere ayudar, usted quiere suplir la necesidad, porque es que eso es lo que quiere Dios de nosotros como iglesia. Como iglesia tenemos la encomienda de evangelizar, de hacer la gran comisión, pero también tenemos la encomienda de las buenas obras.
Amén, iglesia. Pero ¿qué sucede a veces para las buenas obras, hermano? Humanamente hay algo que se llama pereza o vagancia, ¿verdad? Y eso es algo de la carne, hermano. Y yo me he dado cuenta que muchas veces yo tengo que luchar con eso. Usted sabe ¿qué es más fácil? Quedarme en mi casa o salir y ayudar a alguien y llegar tarde y llegar cansado a la casa. Por lo general, cuando nosotros vamos a hacer buenas obras, eso va a demandar de nosotros un esfuerzo, ir más allá. Y la pereza o quizás la vagancia es algo que nosotros lo tenemos que presentar en oración, hermano. ¿Por qué? Porque es real, hermano. Es real. A veces uno dice, pues, ¿me quedo orando o voy y le llevo comida al que le hace falta? Hay ocasiones donde quizás decimos, bueno, pues yo voy a orar. Hermano, y está bien que ores, pero si Dios pone en tu corazón que tú ores por alguien para que Dios le dé provisión de un plato de comida, yo entiendo que le debes llevar el plato de comida tú. Porque si tú te quedas orando para que el Señor dé provisión de que alguien le lleve un plato de comida y usted se lo puede llevar, hermano, usted es la respuesta a la oración que usted está haciendo a Dios. No sé si me hago entender, hermano. Y no estoy diciendo que el orar no sea bueno. Claro que sí que hay que orar. Pero ahí es que digo que entonces llevar el plato de comida va a demandar quizás que tenga que salir, ir, buscar la comida, cocinarla, llevarla para virar para atrás. Pero a lo mejor, mira hermano, todos tenemos 20 cosas que hacer. El que tiene casa sabe que en las casas nunca se acaba el trabajo. En las casas nunca se acaba el trabajo. En las casas siempre hay algo que hacer. En los apartamentos también, pero por lo general es menos que en las casas. Siempre hay algo que hacer. Pero entonces, hermano, a veces tenemos que luchar para que nosotros podamos dejar quizás la vagancia, hermano. Porque es necesario que dejemos esas cosas, dejemos esa vagancia para que seamos la respuesta a la oración. Amén, iglesia, los veo bien serios. Bueno, por lo menos yo sé que alguien no está tan serio por ahí por Facebook o por YouTube. Pero hermano, Dios es bueno. Y entonces, hermanos, yo siempre lo veo de esta forma. Hay un mundo espiritual que nosotros no vemos. Y la palabra nos enseña que el enemigo se llama Satanás. Y no es algo que uno le dé tanta importancia a Satanás. La Biblia no habla tanto de él y es algo que yo digo, no, si la palabra no le da tanta importancia, lo que sí debemos saber es que la palabra dice, sométete a Dios, resiste al diablo y huirás, ¿verdad? Así que ya está, si nos sometemos a Dios, resistimos y huye. Pero estamos en una guerra espiritual constante, es una batalla constante. Y la forma que yo lo veo, hermano, es que el enemigo no tiene problema que usted venga a la iglesia. Porque venir a la iglesia es bueno. Hermano, venir a la iglesia yo lo veo como un booster. Porque a veces en la semana es como bien fuerte entre el trabajo, las responsabilidades. Pero cuando podemos llegar como cuerpo, adoramos junto a Dios, recibimos de su palabra, es como que recargamos baterías para pasar esa semana, ¿verdad? Con todas las situaciones que uno tiene. Pero el enemigo, que tú vengas a la iglesia no tiene problema. Pero ¿qué pasa ya cuando tú entonces empiezas a doblar rodillas, a orar? ¿Qué pasa ya cuando entonces tú le hablas a alguien de Dios? ¿Qué pasa entonces cuando entonces tú ayudas a alguien? Cuando tú empiezas a hacer buenas obras que glorifiquen a Dios. Ahí sí entonces hay problema. ¿Por qué, hermano? Porque como les decía que la iglesia tiene que ser relevante en estos tiempos. Si la iglesia no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Porque, hermano, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y puedan recibir la salvación y la vida eterna, hermano. Pero entonces, ejemplos de lo que son las buenas obras, la Gran Comisión, hermano. La Gran Comisión es un ejemplo de hacer buenas obras. Y la Gran Comisión, Dios nos mandó a ser discípulos. Dice, vayan y hagan discípulos. Pero entonces para ser discípulos
tenemos que prepararnos porque tenemos que hacer evangelismo, tenemos que hablar, tenemos que predicar. Cuando las personas aceptan al Señor, entonces tenemos que discipularlos. Y entonces pues eso conlleva de que mira, el discipulado es importante para darle las herramientas, darle lo que es la palabra. Pero hermano, eso es algo que a medida que nos acercamos a Dios lo vamos a querer hacer con alegría. Lo vamos a querer hacer con gozo. ¿Por qué? Porque yo pienso que todos los que estamos aquí, alguien lo hizo por nosotros. ¿Usted se acuerda quién le habló a usted de Dios? ¿Usted se acuerda cómo usted llegó a los pies del Maestro? ¿Cómo usted llegó a conocer de ese Jesús Salvador? Alguien lo hizo, hermano. Alguien le habló a usted de Dios. Alguien le dio testimonio. Alguien oró por usted cuando usted no lo sabía. Alguien dobló rodillas y peleó en oración su vida. Y gracias a que alguien lo hizo, usted está hoy aquí. Pero entonces, como alguien lo hizo por nosotros, nosotros tenemos que hacerlo por los demás. Yo recuerdo una película, yo creo que como para el 2000, creo que se llamaba Paid Forward. Era un niño que se enfermaba y entonces decía, mira, lo que yo quiero es que lo que hicieron por ti tú lo hagas por alguien. Y creo que en la película, creo que el nene fallece, pero al final se ve todas las personas que siguieron ayudando a los demás. Y fue porque él dio el ejemplo. No, es como que no me pagues a mí, no me des las gracias a mí, simplemente hazlo por alguien más. Y la película es hermosa porque lleva lo que es lo que hicieron por mí, yo lo voy a hacer por alguien. ¿Usted se acuerda quién lo cargó a usted cuando usted comenzó en los caminos del Señor? ¿Usted se acuerda quién lo soportó? Porque hermano, cuando uno llega yo recuerdo cuando uno llega a veces medio desbaratado, a veces con tantas situaciones y alguien tiene que escuchar las quejas de uno. Alguien tiene que escuchar todo y uno vuelve otra vez con el rollo, mira, porque mira lo que me pasó. Mira. Alguien nos cargó a nosotros. Alguien nos escuchó y nos soportó, hermano. Pero a veces cuando tenemos que escuchar a alguien, ok, ahí vuelve otra vez. Y se nos olvida de dónde Dios nos rescató a nosotros, hermano. Pero entonces, Jesús habló en Mateo 25, hay una porción, Mateo 25, del 34 al 40. Y Jesús hablaba porque otro ejemplo de lo que son las buenas obras es esa porción de la palabra cuando dice, tuve hambre y me diste de comer. Y hermano, hay partes de la palabra que nos gustan. Hay partes que dicen, mira, yo te voy a ayudar. La palabra tiene provisión para nosotros. Si estamos cansados, para todo tiene provisión. Pero hay momentos que la palabra nos enseñan pasajes. Jesús nos habló también cosas que a mí en lo personal me confrontan. Yo no sé ustedes, pero a mí me confrontan, hermano. Muchas veces cuando yo leo la palabra de Dios, me duele. Porque cuando me expongo a ella, hay cosas que tengo que trabajar en mi vida. Cuando me expongo a la palabra de Dios, me doy cuenta que yo pensé que ya esto yo lo había pasado y iba para lo próximo. Pero cuando la leo me duele, me doy cuenta que tengo que trabajar con asuntos en mi vida, tengo que trabajar con asuntos de mi carácter. Y estoy hablando, hermano, de que no es que yo esté apartado, que yo no le esté sirviendo a Dios. Estoy hablando yo como cristiano, hermano. Por eso les digo que la palabra tenemos que escudriñarla. Y hay versículos que nos van a encantar y hay versículos que nos van a cortar. Y nos va a doler, pero ¿por qué nos va a doler? Porque es por nuestro bien, hermano. Usted sabe que un buen padre siempre quiere lo mejor para un hijo. Y cuando digo un buen padre, hermano, es porque pues no todos son buenos o padres o buenas madres. Quizás a mí fue algo bien difícil de entender porque cuando tú tienes una buena madre, un buen padre, pues tú piensas que todo el mundo ha tenido un buen padre y una buena madre. Pero la realidad es que no es así. Yo he visto con los años que no todos quizás han tenido un buen padre o una buena madre, pero un buen padre siempre quiere lo mejor para su hijo. Y cuando digo que duele, hay veces que nuestros hijos nosotros tenemos que corregirlos, decirle que no, pero es porque los amamos. Es porque queremos lo mejor para ellos. Amén. Usted sabe eso, que usted cuando uno es pequeño y un papá le dice a uno que no, uno se enfogona con ellos.
Yo reuniendo a los juveniles le estuve hablando de lo que era el coraje. Le dije, ¿quién de ustedes le ha hecho una mala crianza a su papá y le ha virado los ojos cuando él da la vuelta porque le dijo algo? Y fueron honestos, hermanos. Todos dijeron yo. Pero pues Dios quiere lo mejor para nosotros. Y por eso, por amor, por eso es que no todos uno le puede decir que sí. Pero mira esta porción de la palabra, hermano. Esto lo dijo Jesús. Mateo 25, versículo 34 al 40 dice, y Jesús le está dando la porción, voy a leer estos versículos nada más del 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que cuando lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron, hermano. Y estas palabras las compartía Jesús. Y estas palabras son para nosotros también, hermano. Fíjese que cuando yo les comencé diciendo las buenas obras para que glorifiquen a Dios. Porque cuando uno hace algo bueno, cuando uno hace una buena obra, tenemos que tener cuidado porque el reconocimiento a uno gusta. Cuando alguien siempre está diciendo a usted, qué tremendo, mira qué bueno lo hiciste. Eso es algo que a uno le gusta y muchas veces es necesario. Y en especial a los niños. A los niños siempre es bueno que uno le reafirme, mira, qué bueno tú eres. Tú sabes, que uno le ayude a reafirmarle su carácter, la bendición que él es como niño, qué bien lo hiciste, mira, vamos para adelante. Y a nosotros como adultos pues también eso gusta, pero también puede ser peligroso. Porque uno se puede creer como que, oye, pues yo, qué tremendo soy yo. Y eso es algo que uno tiene que estar bien claro delante del Señor, que la palabra nos enseña que somos siervos inútiles. Nosotros lo que hacemos es para Dios. Y aquí el personaje principal se llama Jesús. No importa cuán bueno tú puedas dar un estudio bíblico, haga lo que haga, hermano. El personaje principal aquí se llama Jesús. La adoración se la damos a Jesús. Amén. Por eso es que las buenas obras, como dice, bien importante, hermano. Y si algo yo creo que se acuerde hoy es eso. Las buenas obras son para que Dios sea glorificado. Y lo digo otra vez, para que Dios sea glorificado. Porque eso fue lo que dijo Jesús cuando dijo, son la sal y la luz de la tierra. Y cuando dijo, para que la luz alumbre las buenas acciones que ustedes hacen. Y decía, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso es que es bien importante, lo que yo haga es para que Dios sea glorificado. Por eso es, todo lo que nosotros hacemos, nos están mirando, hermano. Eso era como, yo vi un ejemplo que era como un leoncito con un león y le decía, te estoy velando, y él le decía, no, yo te estoy velando a ti porque lo que tú hagas es lo que el león pequeño estaba viendo. Y lo que quería dejar ver, dejar explicar es, cuando uno tiene un hijo, uno dice, no importa todo lo que tú le puedas decir, lo que va a marcar es lo que él vea que uno haga. Porque decirle es fácil, las palabras son sencillas, pero la acción es vital. Porque si yo le digo, no, la palabra de Dios nos enseña esto, y yo grito y hago, mi papá lo hace. Y es terrible, porque entonces quizás le podemos enseñarle que un hombre cristiano pues puede gritar y hacer las cosas, él puede. Por eso es que es bien importante lo que nosotros hagamos. ¿Por qué, hermano? Porque no importa dónde nosotros estemos, nuestro trabajo, nuestra familia. ¿A usted no le ha pasado que siempre están pendientes a su reacción cuando sucede algo? Para después venir esta frase, y eso,
que es cristiano, ¿ha escuchado eso? Y a veces nos pasa que quizás hicimos una reacción que no debería. Y eso que es cristiano, a mí me ha pasado. Y he tenido que pedir perdón, he tenido que rectificar, mira, esto. ¿Y qué tengo que hacer después? Esforzarme por hacerlo bien, hermano. Por eso es que mucha gente está pendiente a usted y a mí. Donde quiera que usted, sus vecinos, su trabajo, su familia, todos están pendientes de cómo usted actúe, cómo usted reaccione, porque si saben que usted es cristiano, van a estar pendientes a su reacción. Pero entonces, yendo a Mateo 25, fíjese que Jesús decía, tuve hambre y me dieron de comer. O sea que la iglesia debemos estar pendientes si alguien tiene necesidad de comida para darle de comer. Debemos estar pendientes a eso. Hermano, si usted sabe de alguien que está pasando alguna necesidad en la iglesia, de algún hermano, y quizás no lo sepan, no dé por sentado que los líderes saben todo lo que está pasando con todo el mundo. No lo dé por sentado, porque hay ocasiones que entendemos, mira, este hermano está en necesidad y los pastores los tienen que saber. Y no necesariamente, hermano, si usted sabe algo acerca de uno de los pastores, nos lo deja saber, porque Dios no quiere que haya necesidad en medio de nuestra iglesia. Porque entonces si nosotros estamos bien, estables y saludables, podemos ayudarla afuera, pero si nosotros tenemos necesidad, es un poco más difícil. Pero dice, si tiene hambre, tuve hambre y me dieron de comer. Entonces dice, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron. Me dieron vestimenta. Dice, estuve enfermo y me visitaron. Por eso la palabra enseña, si alguno está enfermo, avisa a los ancianos. Avisa a los ancianos para que oren por ellos. Por eso es que a veces uno piensa, no, pues estoy enfermo, pero nadie me llama. No, si usted sabe, hermano, déjelo saber. ¿Por qué, hermano? Porque somos una iglesia, somos un cuerpo. Y hermano, aquí dice, cuando estuve en la cárcel me fueron a visitar. Y es algo, hermano, que la iglesia pues tenemos que estar más pendientes. Y lo traigo, hermano, porque es como un reto para nosotros como iglesia. Un reto como persona individual, como cristiano individual, tenemos una responsabilidad de hacer buenas obras. Pero tenemos un reto y una responsabilidad como el colectivo, como el cuerpo de Jesucristo, como iglesia, de también hacer las buenas obras. Pero hermano, ¿usted sabía que para que las buenas obras como iglesia, entre otras cosas, se puedan dar, se puedan fluir, hay algo que es bien importante y son las relaciones interpersonales entre el cuerpo de Cristo? Es algo bien importante, hermano, porque si las relaciones interpersonales entre nosotros como iglesia, como cristianos, no están estables, no están saludables, las buenas obras se van a detener. ¿Por qué? Porque entonces como que no nos podemos poner de acuerdo. Mira las cosas que pasan cuando no hay buenas relaciones interpersonales entre el cuerpo. Primero que todo le damos lugar al enemigo, hermano. Cuando nosotros tenemos asuntos sin resolver, le damos lugar al enemigo. Pero ¿qué sucede también? Mira, hermano, a veces podemos tener un espíritu de queja, de crítica, de malestar. Por eso es bien importante de que trabajemos nuestras relaciones interpersonales para que no sea impedimento que como iglesia, que como colectivo podamos hacer buenas obras. Hermano, ¿y por qué les traigo esto? Porque la palabra nos enseña que cuando estemos delante del Señor todos vamos a rendir cuentas. Porque Dios nos ha dado, mire hermano, si todo el que estamos aquí, Dios nos ha dado salud. Y sí, muchos podemos tener situaciones de, ¿verdad?, físicas. Jorgito decía que uno de los más jóvenes, por esta mañana tenía un dolor de espalda y casi me tengo que tirar de la cama. Y son cosas que pasan. Pero si todos estamos aquí, hermano, gloria a Dios porque podemos caminar, podemos ver, podemos hacer, hermano. Y hay gente que muchas veces hacen más cosas y tienen quizás más limitaciones. Pero hermano, para ir concluyendo, tenemos un reto como iglesia de hacer buenas obras. Pero las buenas obras para que el nombre de Dios sea glorificado.
las buenas obras para que el que no ha conocido al Señor lo pueda conocer. Buenas obras, hermanos, para el que ha conocido a Dios, pero se ha apartado y quizás está herido, quizás tenga excusas, quizás no. Buenas obras para reconciliar al que se ha apartado a que vuelva a los caminos del Señor, hermano. Y yo sé que quizás eso es una de las cosas más difíciles, porque quizás quisiéramos trabajar más con el que no ha conocido al Señor que con alguien que se apartó. Y Dios quiere tratar con todos, hermanos. Por eso es que tenemos esa gran responsabilidad como iglesia de esas buenas obras. Y entonces, a manera de resumen, la palabra nos enseña en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El objetivo de Dios para salvarnos no era solo rescatarnos de una eternidad sin Él, rescatarnos del infierno, sino que también podamos reflejar el carácter y su bondad al mundo. Dios se complace en ver que nos parezcamos más a Jesús, más a su Hijo, porque a medida que nos parecemos más a Él, lo podemos reflejar a otros, porque fuimos creados a su imagen y su semejanza. El pecado estropeó esa imagen, pero cuando Dios nos compró para sí mismo, fue para restaurar su imagen en nosotros, liberarnos de convertirnos en todo lo que fuimos creados para ser. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, nos mueve a hacer cosas que glorifican a Dios. Eso lo podemos ver en Juan 14. Y nuestro deseo de agradar a Dios crece a medida que lo comprendemos. Ese deseo de complacer a Dios resalta en buenas obras. Y quiero leerlos otra vez. Nuestro deseo de agradar a Dios crece a medida que lo comprendemos. Y ese deseo de complacer a Dios resulta en buenas obras. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, cuando nosotros queremos ser agradecidos con Dios, el resultado de eso es que vamos a hacer buenas obras. ¿Por qué, hermano? Porque en Apocalipsis 22:12 la palabra nos enseña: he aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sea su obra.